Bien, continuamos con la serie de fe y el tema que vamos a comenzar a ver ahora es incubando la palabra. La palabra de Dios incubada en tu corazón mediante la imaginación, sueños o visiones, formada por la lengua y hablada por la boca, desata el poder creativo de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tengan la fe de Dios. Porque cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón que lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Hemos visto que decir es importante. Tan importante como creer en el corazón. Y no dudar en su corazón. Y no dudar en su corazón. Y hemos visto algunos tips de cómo no dudar. Pero el día de hoy quiero llevar un poco más allá la palabra, un poco más allá la revelación sobre cómo incubar la palabra de Dios. Amén. Entendemos que la palabra es una semilla. Amén. Y la semilla tiene que ser germinada y tiene que dar fruto. Y unos dan a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Amén. Entonces, tenemos que enfocarnos para ser personas que dan a 100 por uno. 100 frutos por una semilla. Amén. Ahora bien, quiero mostrar que esto es una manera en la cual el mismo Dios, nuestro mismo Dios trabaja y opera. ¿Ok? Los quiero invitar a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba o vino a ser desordenada y vacía, sin forma, como una masa, y no había nadie en ella. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En el principio creó. Esa misma palabra creó en la Reina Valera de 1900 es traducida como crió. En el principio crió Dios, Elohim, los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. ¿Qué crió? Crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, o vino a ser, es la mejor traducción, desordenada y vacía. Miles y millones de años pasaron entre el versículo 1 y el versículo 2, pero de eso no voy a enseñar ahora, sino que la tierra vino a ser desordenada y vacía. Tohu y bohu, desordenada y vacía, o sin forma, como una masa. Y no había nadie en ella. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como una paloma sobre sus huevos. Se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. El Espíritu de Dios empollaba, criaba nuevamente la creación para que tomase forma. Allí la palabra movía es rahab, R-A-H-A-P, que significa hacía crecer, o flotaba, o revoloteaba, o podríamos decir empollaba la creación, como una paloma hace sobre sus huevos.
Usted podrá decir, pastor, pero está un poquito forzando la palabra. Bueno, no. Vamos por favor a Deuteronomio 32:11. Dice así: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Como podemos ver, aquí nuevamente la misma palabra es Rahab. Como el águila que excita su nidada, como el águila así sobre el nido, revolotea sobre sus pollos. Esta es la misma palabra, Rahab, la misma palabra traducida como movía. Y el Espíritu de Dios excitaba su nidada, revoloteando sobre la faz de las aguas. Amén. Allí tenemos la misma palabra utilizada en relación al águila, excitando la nidada y revoloteando sobre los pollos, extendiendo sus alas, tomándolos, llevándolos sobre sus plumas. Amén. ¿Cuál es el nombre utilizado para Dios en estos primeros capítulos? Es Elohim. Elohim, Dios Todopoderoso. Ahora, ¿recuerdan las clases de autoridad creyente, no? Bueno, ¿qué decía el Salmo 82:1? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Elohim está en la reunión de los Elohim. Esa es la traducción correcta, porque allí no es Dios está, sino que Elohim está. Amén. En la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Somos politeístas? No. Somos monoteístas. Existe un solo Dios verdadero. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Está hablando en el Salmo de hombres. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si avanzo yo en eso, avanzo al versículo 26, dice así, de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por eso que el Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Elohim está en la reunión de los Elohim. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si el Espíritu de Dios incubaba la creación, usted está habilitado o conforme a esta misma naturaleza divina, podemos criar, podemos incubar la palabra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pero no estaré torciendo la palabra. ¿Cómo sí que somos dioses y que podemos hacer lo que Dios hace? Bueno, lo dice el Antiguo Testamento, pero también lo dice el Nuevo. Mire, si no le queda claro, vamos a Juan 10. Diez 33. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿No está escrito en vuestra ley, dioses sois? O sea, ¿cuál es el problema si yo me hago Dios? ¿No dije en la ley todos ustedes son dioses? Amén.
Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Cómo termina esos versículos que tiene abierta la Biblia? Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Muy bien, al que el Padre santificó Y envió al mundo. y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Se dan cuenta entonces? Jesús mismo nos define como dioses. ¿A quiénes? A quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, esto es afirme. Somos dioses del Dios de dioses. Y Dios juzga en medio de la congregación de los dioses. ¿Quiero un testimonio más? Mire, vamos a 1 Corintios 11. Versículo 7. Dice así, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón es la imagen y gloria de Dios. Quien ha visto un hijo, ha visto al Padre, ha visto a la imagen y la gloria de Dios. Fuimos creados conforme a su imagen y según su semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Ya. Imagen viene del hebreo tselem. Hemos sido creados conforme a su parecido, de su misma forma, conforme a su tipo. Y semejanza significa conforme a su modelo, según su tipo, según su similitud. Mire, si fuimos creados a su imagen, a su semejanza, a su similitud, ¿sabe qué? Debemos funcionar en esa similitud. Debemos operar de manera similar. Conforme a su imagen, conforme a su semejanza, debemos operar semejantemente. Porque para Dios todo es posible. Pero también dice la palabra, porque para el que cree, todo es posible. ¿Cierto? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Oh, ese es el título de Jesús, la luz del mundo. No queda allí. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Amén. Entonces, la misma esencia y la manera de operar en este mundo, tenemos que tenerla nosotros. Mire, si Dios opera así, si Jesús operó así, nosotros debemos operar así. Si Jesús nos dice, tengan la fe de Dios, o tengan la clase de fe de Dios, usted tiene que tener esa clase de fe. Si Efesios 5:1 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, usted tiene que imitar a Dios. Sed pues imitadores. Bueno, si yo vengo a Génesis y leo Génesis, voy a ver que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, haya expansión, y hubo expansión. Y dijo, júntense las aguas, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y fue así. Después dijo luego Dios, haya lumbreras, y fue así. Amén. Pero vemos que primeramente el Espíritu se movió sobre la faz de las aguas.
Vemos primeramente que el Espíritu de Dios incubó lo que Dios había de... Aleluya. ¿Lo están captando? ¿Están tomándose de esto? ¿Está logrando verlo? El Espíritu de Dios incubó la palabra antes de ser proferida. Mire, le puedo mostrar más ejemplos. Vamos, por favor. Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Guárdalas dónde? En medio. ¿Cuál es el lugar más profundo de tu corazón? El medio. Guárdalas en medio de tu corazón. Allí la palabra corazón es lebab, que significa corazón. Guárdalas en medio de tu mente, guárdalas en medio de tu entendimiento, guárdalas en medio de tu ser interior, guárdalas en medio de tu alma, guárdalas en medio de tu reflexión, guárdalas en medio de tu memoria. Guarda estas palabras allí en el centro. Oiga, si yo quiero que algo se vea en este lugar, ¿dónde lo coloco? En el centro. ¿Cuál es el lugar predominante para algo? En el centro. ¿Quieres que permanezca constantemente como un testimonio? Colócalo en el centro. ¿Dónde va el florero? En el centro. ¿Dónde está el hoyo del queque? En el centro. ¿Dónde está la moneda? En mi bolsillo, alguien dijo. Incúbala en tu corazón. Mediante la reflexión. En tu ser interior. Incúbala. En tu entendimiento, en tu mente. Con tu imaginación. Te estás riendo del chiste de ayer, tú, Manuel, ¿no? Ah, sin la Rocío, sin Rocío, ¿deciste? Acá, no. Un chiste y caché que ya lo habían tirado. Gracias, Señor. Mire, Jesús incubaba las realidades. Jesús llamaba las cosas que no son como si fuesen. Lázaro había muerto. ¿Pero qué dijo Jesús? Lázaro está durmiendo. Vamos a despertarlo. Jesús incubó la imagen de Lázaro. Durmiendo. Probablemente Jesús se acercó en su corazón a él y lo despertó. Él le dijo, "What's up?" No. Despierta, Lázaro. Discúlpenme, he dormido como 5 horas el último año. Ah, no. O 2 años, o 3 años. Jesús lo usaba.
Jesús ayudaba a las personas también, usándolo. Le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu... Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿cómo podría alguien incubar eso? Bueno, sí, por medio de la imaginación. Voy a explicar más adelante de qué se trata la imaginación en la fe, ¿ok? Pero las palabras, desde ya le voy diciendo, las palabras son imágenes. Si yo le digo a usted manzana, ¿qué ve usted en su corazón? Una M, una A, una N, una Z, una A, una N y una A. ¿No? ¿Qué ve? Usted ve una imagen. ¿Sí o no? Sí. No ve letras. Ve imágenes. Después les voy a explicar esto. Es muy entretenido. Pero primero quiero que entienda este concepto de incubar. Después le voy a decir cómo incubar. ¿Ok? Le estoy mostrando ejemplos. Amén. Miren, vamos por favor a Génesis 30, 25. Aquí hay un muy buen ejemplo de Jacob y Labán. Labán era un hombre de negocios. Lubi descendió de Labán. ¿Sabía usted? Tiene lavandería. Demasiado. Pasaba chiste. Sí, bueno, yo no soy chistólogo, así que no hay ningún problema. Puedo decir la estupidez que quieran. No me dedico a esto. Mariel entendió recién. Están todas rosas, se están riendo del chiste de la Rocío. Ya. Dice así: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Todos sabemos la historia de Jacob sirviendo a Labán por Raquel y Lea. Y cómo Labán engañó a Jacob, cambiándole a la hija el día de el matrimonio. Amén. Y tuvo que trabajar décadas por las dos hijas. Terminado ya este periodo, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, dice que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. O sea, despáchame. ¿Sabes qué? Me quiero ir a mi lugar. Me quiero ir a mi casa. Al lugar de mis padres. 30, 25. Aquí estoy. ¿Cierto? Ahora, avancemos por favor a Génesis 31 antes de seguir con el relato. Versículo 13. ¿Por qué quería hacer esto? Porque él recibió una instrucción de Dios. Y en el capítulo 31, versículo 13, tenemos el relato de eso. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Él había ya tenido una visión, ¿ok? En donde él vio una gran escalera que llegaba hasta el cielo. Amén. Y ahí él hizo un voto y ungió unas piedras. Luego un testimonio. 13 dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, ¿por qué se quería devolver a la tierra de su nacimiento? Porque había recibido una instrucción de Dios.
Entonces él, ¿qué tenía que hacer cuando uno escucha de Dios? Obedecer. Tomar en consideración todas las cosas, ¿no? Los perros, los gatos, los hijos, el capital. ¿No? No, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Hay que matar los perros. Amén. Continuamos entonces. El conflicto comercial. 25. Y esto lo leí 26. Dice, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido a Labán contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué había acontecido con Labán? Había sido tremendamente bendecido por la presencia de Jacob en medio de ellos. ¿Cierto? La bendición que reposaba sobre Jacob impactó el negocio de Labán. Jacob era heredero de la promesa y la bendición de Abraham reposaba sobre él. Amén. El poder de hacer riquezas. Y este poder de hacer riquezas estaba enriqueciendo a Labán. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Tú sabes cuán bien te ha ido, porque Dios está conmigo. Jehová te bendijo con mi llegada. Poco tenías, pero la bendición en mí te ha enriquecido. Pero ¿cuándo voy a trabajar por lo mío? ¿Cuándo voy a trabajar por mi propia casa? Porque llevaba años trabajando para pagar a sus esposas. ¿Cierto? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y aquí se define el salario. Tenemos un conflicto comercial, tenemos una negociación, y aquí se define el salario. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. O sea, ¿cuál sería el sueldo de Jacob? Entre las ovejas, las manchadas y salpicadas y de color oscuro, ¿cierto? Entre las cabras, las manchadas y salpicadas. Lo que Jacob estaba pidiendo de sueldo o de salario, ¿sabe qué? Para Labán era muy buen negocio. Usted me dirá, ¿por qué? Si podía haber de todo. Porque en ese lugar las ovejas no son blancas, son negras. Y las cabras son blancas. Entonces, la lógica
hacía muy buen negocio de esto para Labán. Bueno, si aquí en esta región las ovejas son negras y este quiere manchadas y salpicadas de color oscuro nada más, maravilloso. Y si las cabras son blancas y él quiere manchadas y salpicadas, ¿cómo decir que no? Dijo Labán en su lógica. Amén. ¿Entendió usted esto, no? Sí. Ok. La treta de Labán. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas. Y las puso en mano de sus hijos. O sea, ¿qué hizo? Sacó del rebaño todo lo que podía reproducirse en el salario de Jacob. Genéticamente era imposible que con las ovejas y las cabras que le estaba dejando, se reprodujese el salario de Jacob. O sea, Labán le estaba entregando algo que nunca iba a poder reproducir ningún tipo de salario para Jacob. ¿Está comprendiendo usted esto, no? Labán apartó las cabras manchadas y salpicadas de color y las que tenían algo de blanco. Y de las ovejas, todas las que tenían algo de color oscuro. Nunca podría, en lo natural, recibir Jacob un sueldo. Y de esa manera, Labán lo tenía trabajando por nada. ¿Y qué hizo? Y las puso en manos de los hijos. Y las puso a 3 días de camino entre sí y Jacob. De esa manera, Jacob no podía arrancarse por la mañana con el ganado para que se cruzase, con las ovejas y las cabras para que se cruzasen con las manchadas, con las salpicadas de color. 3 días de distancia. Imposible que se pudiesen juntar y cruzar. Amén. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Esta era la pillería de Labán. Labán era un frescolín. Imagínense. Le cambió la hija a Jacob cuando estaba todo oscurito, le mandó la otra. Le mandó la fea. No sé si era fea. Pero él no estaba trabajando por esa, ¿ok? No le mandó la fea, le mandó la lea. ¿Es verdad? Aleluya. Ahora le voy a mostrar cómo Jacob incubaba las palabras. ¿Ok? Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo. ¿Tomó qué? Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado. Entonces este tipo fue y cortó varas, trozos de ramas, ¿cierto? De álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas. Entonces le hacía figuras, ¿eh? Le sacaba trozos de la corteza. ¿Y qué se veía? De la corteza quedaba lo blanco. ¿Ok? Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Estaba el abrevadero, y delante del abrevadero colocó las varas. Varas que tenían mondaduras, ¿cierto?
Y las ovejas y las cabras venían a beber delante de las varas. ¿Cómo sabemos que delante de las varas? Porque evidentemente por la posición que tomaba Jacob. Entonces, estaban allí las cabras y las ovejas, el abrevadero, las varas, Jacob. Se hace la imagen, ¿no? Y cuando las cabras venían al abrevadero, se cruzaban. Bueno, ya que hay que esperar, deben haber dicho los machos cabríos, hacían lo suyo, se cruzaban. Amén. Sigue la imagen, ¿no? Ok. Las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. O sea, genéticamente parían lo imposible de parir. ¿Me comprende? Genéticamente parían lo que era imposible de parir. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Rojos, amarillos, fucsia, de todos colores. Moras, no. Pero los borregos y las ovejas y las cabras comenzaron a parir borregos que eran el sueldo de Jacob. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Entonces comenzó a separar las aguas. Dijo, esto es mi sueldo y esto es de Labán. ¿Ok? Ahora, esto parece superstición. Esto parece como prenderle el cigarro al chanchito del limón. ¿Ok? Pero no lo es. Aquí vamos a ver cómo Jacob ayudó a su imaginación a incubar la palabra. Vamos por favor al capítulo 31. Aquí Jacob está teniendo una conversación con sus esposas. Partamos del versículo 1, dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. O sea, Jacob se hizo rico. ¿Por qué? Por ser obediente, por haber matado los perros. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. O sea, Labán estaba con el tremendo rostro. Quería aniquilar a Jacob. También Jehová dijo a Jacob, dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. O sea, probablemente, como veía Labán que Jacob se estaba enriqueciendo, le cambió el salario 10 veces. Qué fresco este hombre, ¿no? Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Ya me imagino este Labán, no sabía qué hacer. Hoy te han salido puros pintados. Ya, no, mira, sabes que tenemos que definir esto de nuevo. Ya, los pintados, ya, ok, son tuyos, pero de ahora en adelante solo los listados. Ok, le decía Jacob. Y de ahí en adelante salían todos listados. Y le cambió 10 veces el salario. Pero como decía Labán que iba a ser su salario, así parían las ovejas y las cabras. Tiene que haber estado muy frustrado este Labán, ¿no? Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. ¿Cómo? Alcé yo mis ojos y vi en sueños o visiones. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Es simpática la opinión de la mujer. Haz todo lo que Dios te ha dicho. No sé si ya lo estaba haciendo. Típico de la mujer, pero bueno. Yo te dije. Bueno. Continuemos. Qué bueno que a la tarde tenemos reunión de mujeres. Ok. Entonces, como vemos, ¿qué había recibido Jacob? Una palabra. Había recibido una visión. Y por medio de esa visión, una palabra. ¿Cierto? Amén. ¿Y qué hacía Jacob con estas varas? Simplemente se ayudaba a sí mismo a incubar lo que Dios le había dicho. Es como que había puesto un letrero en el abrevadero que decía, aquí se paren listadas, manchadas y abigarradas. Cada vez que él veía las varas, él veía las motas, él veía las mondaduras y recordaba la palabra, y forjaba esta palabra dentro de sí, y incubaba esta palabra dentro de sí. Con certeza declaraba esta palabra también. ¿De dónde aprendió esto Jacob? Bueno, evidentemente de Abraham, de Isaac. ¿No lo hizo Dios con Abraham? ¿No le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia? ¿No le colocó varas en el cielo llenas de mondaduras? ¿No mondó la oscuridad del cielo el Señor para Abraham?
¿No le dijo, así como la arena será tu descendencia? ¿No ayudó Dios a Abraham mediante las estrellas y mediante la arena? ¿No ayudó Dios a Abraham con su fe, cambiándole el nombre? Cada vez que le decían padre de multitudes, ¿no se forjaban esas multitudes en su interior? Así concebían las ovejas delante de las varas. Delante de Jacob, dice el versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas. Entonces vemos. Mire cómo continúa para terminar el relato y dice: y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que se concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob seleccionaba sobre quién ejercer la ley de la incubación, colocando y sacando las varas, según la fuerza o debilidad de los animales que se cruzaban, quedándose con lo mejor, enriqueciéndose. No importaba que Labán cambiase el salario, 10 veces lo hizo. Pero si él decía pintado, los pintados eran su salario y salían pintados. Si Labán decía listados, parían listados. Él tenía la bendición de Abraham y Labán sabía que la presencia de Jacob en su negocio era bendición. Él no quería que se fuese Labán. Disfrutaba de su bendición. La bendición que Jacob había heredado de Abraham, su abuelo, conforme a la palabra de Dios, confirmada mediante la revelación profética en sueños, ejecutada mediante la incubación de la palabra profética, ejecutada mediante la incubación de la palabra con la imaginación de Jacob, la ayuda de las varas y con certeza también la declaración de su boca. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? La bendición de Abraham nos alcanzó en Gálatas 3. Sí, muy bien, 3, 13, 14. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, dice 2 de Pedro 1:19. O sea, ya tenemos palabra profética. ¿Ok? La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, es tu palabra profética. Y es una palabra profética segura. Jacob escuchó de Dios. Tú también estás escuchando de Dios cada vez que vas a la palabra. ¿Ok? Por eso la palabra dice, Proverbios 4, que decía: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Ve, comienza a ver la palabra profética con los ojos de tu corazón. Incubemos la palabra de Dios en nuestros corazones mediante la imaginación. Formémosla con la lengua, hablémosla por nuestra boca, creyendo, y veremos la manifestación de lo que hemos creído, la manifestación de nuestra fe. Mire, la última vez que yo prediqué esto, me recuerdo que estábamos en Las Condes y había una señora que siempre clamaba y me pedía que me involucrase con sus hijas para poder predicar en el Evangelio. Y les dije, el día de hoy te animo a que coloques a tus hijas
detrás de la cruz del Calvario. He allí la vara manchada de sangre. Comienza a verla santa, pura. ¿La ves? Sí, ok. Pídela. Padre, así como la veo, te la pido. No pasaron un par de días y estaba en la iglesia la niña. Terminó congregándose por el marido en otra iglesia, pero recibió al Señor Jesucristo. Cuentan la historia de una hermana que tenía una hija en la época de los hippies, que andaba con la onda de el paz y amor y acostándose con todos los hombres. Esto había traído gran deshonra a su familia. Esto es en Corea. Y sí, no, este es un testimonio de un pastor norteamericano. Lo contó el pastor coreano Yonggi Cho. Y resultó que la hija se le ocurrió meterse con un compañero de trabajo del papá. O sea, la honra de esa familia por el suelo. Y la hija en drogas, metiéndose con uno y otro hombre. Pero se le explicó este concepto. Y el pastor oró por ella y le dijo, bueno, ahora quiero que veas a tu hija detrás de la cruz del Calvario, limpia de drogas, pura, vestida de blanco, vestidura resplandeciente. Colócala detrás de la cruz del Calvario. ¿La puedes ver? Sí, la puedo ver. Muy bien, así como la ves, recíbela. Padre, así como la estoy viendo a mi hija, la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y aconteció que esa noche ella se despertó en un motel con un hombre y se sintió sucia. Pensó en volver a casa. Ya la habían rechazado muchas veces de casa. Pero dijo, bueno, si me reciben, bien, al menos hago el intento. Y llegó la niña a casa, tocó el timbre y su mamá la sale a recibir. Y la abraza. Ella sabía que Dios la había enviado. Y ella le contó su testimonio. Recibió a Jesucristo. Y hasta el minuto en que yo escuché ese testimonio, ella era líder de células, muy influyente y activa e involucrada en el ministerio. Entonces podemos comenzar a incubar la realidad en nuestros corazones. Si la Biblia dice que tú eres sano, debes verte sano. Amén. Esa palabra no debe apartarse de tus ojos. Si la palabra dice que tú eres rico, bueno, comienza a verte rico. Que estoy rico. No. Aleluya. Nada. Qué rico estoy. No. Qué próspero soy. Aleluya. Comienza a cambiar la visión de ti mismo. Porque como tú piensas de ti mismo en tu corazón, así eres. Proverbios 23:7. Tú el día de hoy eres como has creído en tu corazón. Tú eres el día de hoy lo que has incubado en tu corazón. ¿Cómo se hace? Bueno, como has estado haciéndolo hasta el día de hoy. Pero comienza ahora a incubar lo que Dios dice. Como Dios te ve. Lo que Dios te ha dado. Si eres rico, comienza a verte rico. Comienza a verte de vestiduras limpias, elegantes. Comienza a verte conforme a Dios te ve.
No se aparten de tus ojos la palabra de Dios. Guárdalas en medio de tu corazón. Son semillas. Germínalas, incúbalas, decláralas, porque son bendición y vida a los que las hallan. Amén. Amén.